La primera vez que lo entrevisté en el 2007, le pregunté qué ocurriría en una segunda vuelta entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Y usted me respondió, no va a ocurrir. Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Hoy enfrentamos esa posibilidad negada. ¿Qué pasó? Esa situación se pudo evitar, pero no se evitó finalmente, yo creo, por ceguera, egoísmo, vanidad, pequeñez de visión. Ahora, ya pasó y digamos, tal como están las cosas, pues hay que mirar adelante y ver, digamos, qué es lo que hacemos para salvar la democracia, que afortunadamente existe en el Perú desde hace 10 años, con esta coyuntura, ¿no? Lo del cáncer y el SIDA era una figura. Creo que afortunadamente hay una posibilidad de escapar al abismo, que es lo que me parecía cuando tuvimos esa conversación, lo que hubiera significado esa disyuntiva. Y por eso, digamos, no solo he reflexionado mucho, sino que me he decidido a intervenir de una manera muy clara, muy explícita, defendiendo la opción de Humala contra la de Keiko Fujimori. Yo recuerdo, es una de las cosas en las que yo sigo fiel todavía a Sartre, que fue uno de mis mentores de juventud. Siempre se puede elegir, ¿no? Lo peor es prescindir, decir me abstengo, no intervengo, soy neutro. No se puede ser neutro cuando vives una situación tan crítica, tan difícil como la que vive el Perú. Y yo creo que la peor opción es la de Keiko Fujimori. Creo que es una opción que significa una legitimación, ¿no?, a posteriori de una de las peores dictaduras que ha tenido el Perú en su historia, por la enorme corrupción que significó y también por la terrible violencia que produjo. Creo que todas las instituciones quedaron destruidas, corrompidas en esos 10 años, y que sería terrible que el Perú legitimara los crímenes, los robos, la violencia, la destrucción de las instituciones, los terribles abusos contra los derechos humanos. Entonces creo que si queremos salvar la democracia, lo fundamental es impedir que la dictadura resucite a través de las urnas. Ollanta Humala en su primera candidatura tenía unas posiciones que eran efectivamente peligrosísimas para el Perú, reivindicaba a Chávez, reivindicaba a Velasco, pero yo creo que él ha moderado notablemente su posición política, la ha moderado desde el principio de la campaña. Ya en la primera vuelta era otro lenguaje, mucho más centrado, mucho más moderado, desde sus gestos y su discurso público. Y creo que en esta segunda vuelta todavía ha dado pasos más hacia el centro, tanto en su programa político como en sus esfuerzos para atraer a un sector de clase media, para tranquilizar a los empresarios, tranquilizar a todos quienes ven con mucha, digamos, razón como una catástrofe para el país que una política semejante a la de Chávez pudiera materializarse en el Perú. Creo que eso no va a ocurrir. Creo que ese peligro está descartado y que depende probablemente más de quienes apoyemos a Humala que del propio Humala. Creo que si un sector de independientes, demócratas, con una clara identificación con la política económica de libertad, de mercados, de respeto a la propiedad privada, de respeto a las empresas, de estímulo a la inversión, apoyamos a Humala con la exigencia de que ese modelo, que está dando muy buenos frutos al Perú, que se puede mejorar, desde luego, sea respetado, podemos conseguir que Humala sea un presidente no revolucionario, sino democrático. Hablemos del plan de gobierno de Ollanta Humala. ¿Usted lo ha leído? Leí el primer plan de Ollanta Humala y he visto el plan revisado, perfeccionado, dice él, en el que muchas de las cosas que eran muy inquietantes en el primer plan prácticamente han desaparecido o han sido descafeinadas de tal manera que ha desaparecido su peligrosidad. Yo creo que en su última versión,
que está sobre todo en ese compromiso o juramento público que hace a los peruanos de respetar la democracia, de no alterar para nada la Constitución, de que no habrá reelección, de que no habrá atropello alguno a la libertad de expresión y a la libertad de crítica, que los medios serán respetados, que las empresas serán respetadas, que los tratados internacionales del Perú serán respetados. Hay mucho más un programa socialdemócrata que un programa socialista de una izquierda moderada, que es perfectamente compatible con el programa de libertad de mercado, que yo creo quiere y defiende la mayoría del electorado peruano, ¿no? Ahora, también entiendo por lo que me dice que a Ollanta Humala no le va a quedar más remedio que ser un demócrata, pero que eso probablemente no esté en su ADN. Yo creo que en el ADN de nadie está de ser demócrata o revolucionario o socialista. Esas son unas tomas de posición que tienen que ser, digamos, cotejadas con la realidad. Y a veces la realidad pues es una maestra excelente, que enseña a los políticos a cambiar de opinión para beneficio de su país. Imagínate el caso de Alan García, el primer gobierno de Alan García y el segundo gobierno de Alan García. Hay un abismo astral, verdaderamente, entre el primero fue un gobierno catastrófico que estuvo a punto de desintegrar el Perú, y el segundo gobierno ha sido un gobierno excelente, ha sido un gobierno que ha reforzado la democracia, que ha mantenido una política económica muy beneficiosa para el Perú. Yo creo que Ollanta ha experimentado un proceso de ese tipo, influido, por supuesto, por las circunstancias. Creo que es lo suficientemente lúcido para entender que si sube al poder e intenta una revolución tipo Chávez en el Perú entero se levantaría, el Perú entero se incendiaría, no solamente los empresarios, yo creo que los empleados, los trabajadores, esa pequeña nueva burguesía que ha surgido tan impetuosa y que quiere libertad de empresa, que quiere respeto a la propiedad privada, saldría a las calles conmigo. Yo sería uno de los primeros que saldría a las calles, por supuesto, como salí cuando se intentó atropellar la propiedad privada, arrebatándole los bancos a los banqueros, las aseguradoras a los aseguradores y todas las instituciones financieras. Entonces, una persona que tiene ese tipo de convicciones respecto a lo importante que es respetar a la empresa privada, la propiedad privada, las libertades públicas, las instituciones democráticas, pues si yo tuviera una duda tan, digamos, fundada como creo que tengo, de que la democracia en el Perú desaparecería si nosotros reivindicamos la dictadura de Fujimori y llevamos a los fujimoristas otra vez al poder, no estaría apoyando. Pero Keiko Fujimori podría decir exactamente lo mismo que usted está diciendo ahora, con un añadido, que ella no es su padre. Claro, pero todos los que lo rodean todos los que la rodean sí son su padre. Todo el equipo de Keiko Fujimori es el equipo, salvo pues los que están presos por asesinos y por ladrones, pero si no, los que no están presos o que ya salieron, la rodean, ¿no es cierto? Es el equipo íntegro, son las mismas caras que estuvieron en el poder, que fueron cómplices o responsables directos o indirectos de los horrores que se cometieron en ese año. Yo he oído durante la campaña de la primera vuelta a la señora Fujimori decir que el gobierno de su padre fue el mejor gobierno de la historia del Perú. Yo le creo que ella cree eso. Pero si ella cree eso, pues quiere decir que ella va a tratar de emular ese paradigma, ¿no es verdad? Si ese es el mejor gobierno de la historia del Perú, con todos sus muertos, con todos sus desaparecidos, con todos los terribles, digamos, estragos que causó para las instituciones la existencia de una dictadura que comenzó cerrando el Parlamento, que atropelló el Poder Judicial y que convirtió la oficina de Montesinos en el verdadero centro del poder, ¿no es verdad? Donde iban empresarios, periodistas a recibir órdenes con gran servilismo y a cambio de bolsas de billetes de dólares. Bueno, ese es el mejor gobierno de la historia del Perú. La señora Keiko Fujimori lo cree y yo no. Yo creo que es una deshonra, una vergüenza, un oprobio para un país haber vivido una experiencia semejante, y que todos los peruanos que creemos en la democracia debemos hacer todo lo que pacíficamente sea posible para impedirla, ¿no? Ella dice que lo respeta como escritor, pero no como político. Bueno, ella tiene todo el derecho del mundo de no respetarme como político. Yo no soy un político y cuando hice política fui un mal político, de acuerdo. Eso pues
quedó demostrado en términos inequívocos. Pero las ideas que yo defiendo sí son buenas ideas políticas, son las ideas que están detrás de los países que han progresado más, los que han hecho retroceder más la violencia, los países que han creado las condiciones de vida más humanas. Esos son los países democráticos, los países que han hecho de la filosofía liberal realmente el fundamento de la vida social. Y eso es lo que yo quiero para mi país.